del azufre, ¿no? Bueno, acá también pues podemos describir al ciclo del azufre como un tipo de ciclo sedimentario, ¿no? En donde sabemos pues que existen los sulfatos que se depositan en el suelo y que provienen también de la contaminación industrial, la cual libera al ambiente algunos gases como el dióxido de azufre, ¿no? Y que se combina con el vapor de agua, dando origen pues a compuestos ácidos como el ácido sulfúrico que cae con las lluvias ácidas y llega al ambiente. Y ese tipo de azufre, bajo la forma de sulfato, va a ser también metabolizado por los microorganismos que están en el suelo también, ¿no? Por las bacterias. Y va a ser asimilado también por los organismos animales, ¿no? Bien. Vamos a disminuir esta parte de acá para poder pasar a la siguiente. Bueno, otro aspecto que también hay que mencionar dentro de la ecología son las relaciones que se dan en diferentes especies. Relaciones se les conoce como relaciones interespecíficas, pero existen otras relaciones que se dan entre organismos que forman parte de una población, o sea, relaciones entre organismos de la misma especie. Y aquí tenemos algunos ejemplos de estas relaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de territorialidad, ¿no? Nos acordamos, por ejemplo, que cuando un grupo de lobos marcan su territorio orinando o miccionando o liberando sus excretas en varios árboles donde habitan ellos, donde cazan, donde realizan su reproducción, esa acción o esa actividad que realizan estos animales de poder miccionar y liberar su orina en ese espacio geográfico es una advertencia a otros animalitos para que sepan que ellos son los que viven, los que habitan ahí y ningún otro individuo, ¿no? Así sea de la misma población, o así sea de otra población, puede ingresar o puede estar en ese lugar, porque ese es su territorio. Entonces, la territorialidad es la tendencia que tienen los organismos a ocupar cierto espacio geográfico, lo que se conoce como su propio territorio, ¿ya? Otra relación intraespecífica es el predominio social, ¿no? Aquí en el predominio social se establecen o se dan jerarquías sociales entre los miembros de una población. O sea, cuando hay jerarquías sociales entre los individuos de una población. Por ejemplo, en una población de leones existe el macho alfa, ¿no? Que es el que, por ejemplo, se alimenta primero, es el animal que se aparea con varias hembras, forma parte de una manada. Y ahí, en este caso, él no realiza la captura de presas, sino la hembra, ¿no? Pero él es como más o menos así el dominante de la manada, ¿no? Por ejemplo, son jerarquías sociales, que se da el predominio social, ¿no? O sea, hay individuos que son dominantes, ¿no? Y otros que son los dominados. En el caso del león, el león sería el dominante, ¿no? El macho alfa, y los demás son los súbditos, entre comillas, los dominados. Otra relación es la relación de sociedades. En esta relación se aprecian que dentro de la población o dentro de una colonia, por ejemplo, los miembros que forman parte de esta población ya cumplen funciones diferentes y se diferencian entre sí por aspectos anatómicos, por el tamaño, por ejemplo, la forma. Es el caso, por ejemplo, de una colmena de abejas, donde existen
La abeja rey, que es de mayor tamaño que las demás abejas, las obreras, que son de menor tamaño, son hembras, y los zánganos, que son los machos, que son de menor tamaño también. La reina tiene la función de poder aparearse con varios zánganos para dar origen a las hembras obreras. Y las obreras se encargan de la alimentación de las crías y la fabricación del panal, ¿no? La edificación del panal. Entonces, cada uno tiene su función. Hay, como decir, castas sociales entre ellos, ¿no? Cada uno mantiene una función para el beneficio de toda la colonia, ¿ya? Otra relación son las migraciones. Las migraciones mantienen un equilibrio o mantienen en equilibrio a un conjunto de individuos de una población, ¿no? Muchas especies de diferentes poblaciones, ¿no? Muchos individuos deciden salir de la población para aprovechar mejor el alimento, para aprovechar mejor el espacio, ¿no? Por ejemplo, el salmón es un pececito que migra del mar al río, pero ¿para qué lo hace? ¿Para qué se va hasta allá? ¿Para qué se va del mar al río? Para desovar, para colocar sus huevos, ¿no? Cuando está pues totalmente preñado de huevos. Y después muere porque al desovar gasta demasiada energía. Pero cuando desova una gran cantidad de huevos donde van a nacer pues una gran cantidad de descendientes, ¿no? Y estos que nacen en el río regresan al mar para hacer su vida. De esta manera se equilibra la población, ¿ok? Entonces las migraciones son otra forma de mantener el equilibrio de la población para aprovechar mejor el alimento y el espacio que hay. Otra relación es la compensación, que consiste en el cuidado de las crías propias y ajenas, ¿no? De los individuos que forman parte de una población. En el caso, por ejemplo, del pingüino emperador, que es un caso muy conocido, ¿no? Los machos se quedan protegiendo los huevos y las hembras son las que salen a comer, ¿no? A conseguir el alimento, ¿ya? En otras poblaciones de leones, por ejemplo, muchas leonas se encargan de salir a cazar y otras se quedan cuidando a las crías. Eso también es una compensación. Y en el gregarismo hay una agrupación temporal de individuos, ¿no? Que no tienen parentesco, pero que se agrupan para conseguir un fin, ¿no? Por ejemplo, obtener alimento o defender al grupo, ¿de acuerdo? Eso se da, por ejemplo, en un cardúmene de peces, ¿no? Se da cuando los individuos de una población se asocian para poder recibir algún beneficio, ¿no? Por ejemplo, para cazar, ¿no? Para tener seguridad en el cuidado de la prole, por ejemplo, ¿ya? Bien, entonces, estos son ejemplos de relaciones intraespecíficas, ¿ya? También existen, como te dije hace un momento, las relaciones interespecíficas. Inter quiere decir entre especies, pero en este caso, pues, son diferentes, ¿no? En cambio, intra es entre los individuos de la misma especie, ¿no? Entre organismos de especies diferentes podemos encontrar una lista de varias relaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el neutralismo. El neutralismo es una relación interespecífica en donde dos individuos de especies diferentes, bueno, dos especies diferentes, ¿no? Que habitan en un lugar, viven tranquilamente sin ningún perjuicio una de la otra, pero tampoco sin ningún beneficio, ¿no? Por ejemplo, supongamos que nos vamos a conocer, digamos, la reserva de Paracas, ¿no? Y observo por ahí, ¿no? Cuando voy paseando con mi lanchita,
observo lobos marinos, observo también cangrejos. Los cangrejos no van a ser comidos por los lobos marinos, ni tampoco los lobos marinos o los cangrejos le van a hacer daño a los lobos marinos. Son animales que conviven en un mismo lugar, no se benefician ni se perjudican entre ellos. Es como decir 0, 0 para cada uno. Especie A, 0, especie B, 0, ¿no? Ese es el neutralismo. Las especies viven independientemente, no se perjudican ni se benefician. Otra relación es la competencia. Si bien es cierto, hay que recalcar acá una cosa. Existe también la competencia intraespecífica que se da entre individuos de una misma especie, o sea, dentro de una población. Pero aquí en este caso vamos a hablar de la competencia interespecie. Es una relación en donde es favorablemente sobre la otra. Por ejemplo, tengo dos especies, A y B, y las dos, por ejemplo, tengo el alce y la liebre americana. Ambas especies, bueno, ambos organismos son diferentes, no son mamíferos distintos, pero en una época del año se alimentan del mismo recurso. Entonces, ¿no? Si se alimentan del mismo recurso, van a competir por el mismo alimento. Y competir por el mismo alimento no significa necesariamente hacerse daño uno al otro o enfrentarse, ¿no? Pero sí, al competir por el mismo recurso, los dos están en desventaja. En este caso, los dos se perjudican. Ese es el término ecológico que se usa, ¿no? Especie A se le pone un signo negativo y a la especie B también se le pone un signo negativo, que significa que actúa desfavorablemente una sobre la otra, ¿ya? ¿Ok? También tenemos, por ejemplo, el mutualismo, que ya lo había explicado, ¿no? Existen relaciones entre dos especies para vivir juntas y beneficiarse mutuamente. El mutualismo se da cuando dos especies se benefician una a la otra, ¿no? Me das algo, yo también te doy algo, y vivimos juntos. Si nos separamos, puede ser perjudicial para una y para la otra. Por ejemplo, el caso que te puse o que vimos hace un rato de las bacterias fijadoras de nitrógeno que viven en las raíces de las plantas leguminosas. La planta recibe nitrógeno de la bacteria y la bacteria recibe alimento de la planta, pero también la planta le da un hábitat, un lugar donde vivir, ¿no? Entonces, ahí hay un mutualismo, por ejemplo. Otro mutualismo sería de tipo simbiosis, ¿no? Entre las bacterias que tenemos en nuestro intestino grueso y nosotros. Nosotros necesitamos de estas bacterias, no podemos estar sin ellas tampoco. Son microorganismos normales que forman nuestra flora bacteriana natural. Y si mueren o disminuyen, se altera la homeostasis de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el sistema inmunológico. Cuando hay poca flora bacteriana, se altera el sistema inmunológico, ¿no? Y yo, con un sistema inmunológico bajo, yo no le puedo hacer frente a cualquier enfermedad. Por eso es importante una flora bacteriana adecuada dentro del intestino grueso. Yo le doy a las bacterias un lugar donde vivir y ellas me retribuyen. ¿Cómo me retribuyen? Por ejemplo, me ayudan a producir vitaminas del complejo B, vitamina B12, vitamina B1, vitamina B2, vitamina K también, que es una vitamina liposoluble, pero también vitaminas del complejo B. Entonces, ahí hay una relación de mutualismo, ¿no? Mutualismo. Luego tenemos, ¿no? Bueno, en este caso, ¿cómo sería la relación entonces? Especie A positivo, especie B positivo. Pero le pongo un paréntesis a las dos para ver que viven juntas. La otra es la cooperación. La cooperación es parecida al mutualismo porque las dos especies se benefician mutuamente, pero no viven necesariamente juntas, pueden vivir separadas. Eso es la cooperación. También se le llama protocooperación,
¿ya? En la protocooperación hay muchos ejemplos, bueno, algunos ejemplos de relaciones. Existen, por ejemplo, aves que limpian restos de comida en las bocas de los cocodrilos. Los cocodrilos saben que ese es un beneficio para ellos y no les hacen daño a las aves. Y las aves se benefician consumiendo los restos de comida que hay o los parásitos que pueda tener el cocodrilo ahí en la boca. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, hay una relación de cooperación. Pero después el ave se va y el cocodrilo se va y hasta otra oportunidad, ¿no? Ahí la especie A, positivo, y la especie B también le pongo positivo, ¿ya? Pero ya no entre paréntesis porque ya las dos se pueden separar, ¿no? Así es. También hay otros ejemplos en donde hay algunas especies de aves diferentes que se juntan para poder hacer o fabricar sus nidos en las copas de los árboles, ¿no? De esa manera terminan el trabajo, ¿no? Como los albañiles que construyen un edificio y luego se van, se separan, ¿no? Ese es otro tipo de protocooperación, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, hay una especie de pez payaso que está conviviendo con las anémonas de mar, que son otros animalitos. Y esta especie de pez, el pez payaso, utiliza a las anémonas de mar como un ambiente muy cómodo para poder vivir, ¿no? Es como un hábitat, ¿ya? Y ellos también, cuando a veces traen alimento, ¿no? Las anémonas captan el alimento que traen ellos. O sea, hay una cooperación, pero no viven juntos para siempre, ¿no? O sea, se pueden separar. El pez payaso puede salir, puede venir. Y la anémona es un animal que, pues, es fijo a un sustrato, ¿no? Otra relación interesante también es esta, el comensalismo. El comensalismo es una relación en donde una especie A sale beneficiada por la otra, que es la especie B, pero la especie B no se beneficia de la especie A, pero tampoco se va a perjudicar. Entonces pondríamos especie A positivo, especie B cero, ¿no es cierto? Por ejemplo, el caso que tenemos aquí de la foto, que es la rémora con el tiburón. La rémora es un pececito pequeño que tiene en su región cefálica una ventosa que le permite fijarse a la pared ventral del tiburón, cerca a la boca del tiburón. ¿Para qué? Para que este animalito aproveche los restos de comida del tiburón. Es un comensal, pero no es un parásito del tiburón. Solamente está aprovechando los restos de alimento que tiene el tiburón en la boca. Pero el tiburón no se beneficia de ella, pero tampoco se perjudica. Eso es un comensalismo, ¿de acuerdo? Ese es un comensalismo, ¿ya? Por ejemplo, otro sería, hay, por ejemplo, algunos crustáceos que están o se ubican dentro de algunas conchas de los moluscos, ¿no? Y se benefician de ellos, ¿no? Por ejemplo, consumiendo alimentos. En todos los casos, ¿no? Una especie come los restos de alimento de la otra, ¿ya? Luego tenemos también el amensalismo. El amensalismo es una relación bien particular, ¿no? Es una relación en donde una especie conocida como el amensal resulta perjudicada. La otra no se va a perjudicar por la primera, pero tampoco se va a beneficiar. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, te han puesto 3 especies, mira. Lombriz de tierra, o mejor dicho, ovino, o sea, una ovejita, lombriz de tierra y ave. Aquí, por ejemplo, la oveja se alimenta del pasto y al alimentarse del pasto, las lombrices de tierra que están debajo del suelo son expuestas al ambiente. Y viene un ave y se come a las lombrices. La oveja no se come a las lombrices, come la hierba
del pasto. Pero al comer su destapa a las lombrices, por decirlo así, para entender mejor. Entonces viene otra especie, una tercera especie, que es un ave, y se come las lombrices. Ahí la relación sería entre el ave, ¿no? O mejor dicho, entre el ovino y la lombriz de tierra, ¿no? Entonces ahí hay un amensalismo, ¿no? ¿Quién se beneficia aquí? El ovino no se beneficia, pero tampoco se perjudica. La que se perjudica es la lombriz de tierra, porque al quedar descubierta viene otra especie y se la come, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, si fuera la relación entre la lombriz de tierra y el ave, ahí habría una depredación, porque el ave está consumiendo directamente a la lombriz, en este caso, ¿no? También existen ejemplos de amensalismo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de plantas, ¿no? Existen especies que crecen en los bosques que impiden el crecimiento de otras plantitas. Buscan bastante la luz, crecen bastante alto, son plantas grandes y quitan la luz a otras, ¿no? Hay, por ejemplo, especies de eucaliptos que impiden el crecimiento de otras plantas leguminosas, ¿no? Hay especies de, por ejemplo, de tara que inhiben el desarrollo de otras plantas gramíneas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso también es otro ejemplo de amensalismo. Entonces, en el amensalismo, para que quede claro, se da cuando una especie, debido a su desarrollo y producción de sustancias inhibidoras, impide el crecimiento de otra, pero no es que sea su intención hacerlo, ¿ya? Luego tenemos el parasitismo, una relación que sí es muy fácil de identificar, donde la especie que se va a beneficiar es el parásito y la especie que se va a perjudicar es el hospedero. El parásito se beneficia del hospedero a costa de él, ¿no? Y en este caso puede perjudicar tanto al hospedero, que lo puede matar, o lo puede enfermar en todo caso, ¿no? Por ejemplo, la pulga y el perro, la garrapata y el perro, la tenia y el cerdo, la tenia y el hombre, ¿no? Hay diferentes parásitos, ¿no? Por ejemplo, si yo consumo carne de cerdo cruda o mal cocida, lo hemos visto la semana anterior, me puedo llevar un quiste de tenia y puedo parasitarme con una larva de tenia que se va a transformar en adulto y va a crecer una tenia en el intestino delgado. Entonces, ahí el huésped va a ser el hombre y el parásito va a ser la tenia. ¿Quién se va a beneficiar? La tenia, ¿no es cierto? ¿Ya? Luego, tenemos también el caso de la predación o depredación, ¿no? En la predación o depredación también tenemos dos especies donde una se beneficia y la otra se perjudica. La especie que se beneficia se conoce como depredador o simplemente predator. Y la especie que se perjudica es la presa, ¿no? Caso, por ejemplo, de tiburones que se alimentan de peces o leonas que cazan algún tipo de animal mamífero o algún herbívoro, ¿no? Esa es una relación de depredación, ¿ya? Bien, entonces esas son las relaciones intraespecíficas y las relaciones interespecíficas. Esta diapositiva creo que ya la hemos explicado, bueno, no la hemos visto, pero la hemos explicado antes. Voy a volver a repetir acá. Acá, por ejemplo, lo que nos están poniendo es una diferenciación en lo que es el hábitat y lo que es el nicho ecológico. Lo voy a agrandar un poco más, ¿no? Hemos dicho que el hábitat viene a ser ¿qué cosa? El espacio físico, el área geográfica de un ecosistema donde se desarrolla una especie, donde un grupo de individuos realiza su actividad. Ese es el hábitat, ¿no?
Y el nicho ecológico es la función que cumple esa especie en el ecosistema. Cuando digo función de la especie, no me refiero a la función que cumple un individuo, me refiero a la función que cumplen todos los individuos, pero de una misma especie, ¿ok? Entonces, aquí yo estoy viendo, por ejemplo, aquí ahí veo, ¿no? Unas jirafas y las dos, por ejemplo, aquí hay un neutralismo entre las dos, ¿no? Pero las dos viven en el ecosistema, ¿ya? En su ecosistema donde habitan estas dos especies es la sabana africana, ¿no? Ese es el lugar físico donde viven. Y su nicho ecológico, ¿cuál es? Las jirafas se alimentan de las ramas altas y las cebras se alimentan de las plantas al ras del suelo. Ese es el nicho ecológico de las dos, o sea, la función que cumplen ellas, las dos especies, ¿no? Distintas, pero las dos son herbívoros, ¿no? Las dos. Ese es un nicho ecológico, ¿ya? Y aquí también veo el nicho ecológico, por ejemplo, de este cangrejo, ¿no? Y su función, ¿qué función cumple el cangrejo? Cuando hablo de nicho ecológico, ¿no? También nos podemos referir a las estrategias que usa la especie para sobrevivir, ¿no? Si bien es cierto, pues, estas jirafas, estas cebras son herbívoros, cuando son, por ejemplo, cuando las cebras son perseguidas por una leona, tienen que escapar, entonces se valen de sus patas para poder correr, ¿no? Esa habilidad que tengan para poder correr. Son un poco más pesadas, ¿no? Hay otros animalitos que son más ligeros, como las gacelas, que saltan, brincan, ¿no? Y tienen patas delgadas para correr y escapar mejor, ¿no? Pero estos animales son un poco más pesados, ¿no? Pero igual se defienden, ¿de acuerdo? Este cangrejito, por ejemplo, desempeña varias funciones, ¿no? Una de ellas es, pues, alimentarse de ciertos peces, ¿no? Ese es un nicho ecológico. La otra es cómo se reproduce, pone sus huevos, ¿no? Y la otra es que también se puede relacionar con otras especies, como las anémonas, ¿no? Y otra es que puede ser consumido por un ave, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, estos factores inherentes a él, ¿no? Que forman parte de su actividad biológica, también están influenciando su actividad, su nicho ecológico. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Y el otro punto es la sucesión ecológica. Una familia se va de campamento, se va de viaje a una zona alejada de la ciudad, al campo, a un bosque, y se encuentra con una gran cantidad de plantas y animales de diferentes especies. Después, regresando de su viaje, ellos deciden viajar nuevamente al mismo sitio porque les agradó, y después de 10 años regresan ya todos un poco más mayores, y encuentran que el ecosistema ha cambiado donde estaba antes. Ha cambiado, por ejemplo, hay ya una mayor cantidad de árboles, ¿no? De repente hay especies nuevas de árboles o plantas. Hay una laguna, ¿no? Antes no había. Y vamos a suponer que esa laguna o esas especies nuevas de plantas no las sembró el hombre, sino sucedió de manera natural, aparecieron de manera natural. Pero el término aparecer es un término que se usa mucho de manera subjetiva, ¿no? Aparece de la nada, ¿no? Aquí lo que esta familia está observando es un cambio. ¿Un cambio en dónde? Un cambio en el ecosistema. ¿Ok? Los cambios que se dan en los ecosistemas a lo largo del tiempo, ¿no? Se conocen como sucesiones ecológicas.
¿De acuerdo? ¿Ya? Una sucesión ecológica siempre va a ser un proceso que se da de manera ordenada y que está orientado en una cierta dirección y que inclusive puede ser previsible también, ¿no? Por ejemplo, si se hacen estudios de diferentes ecosistemas, vamos a encontrar que cada ecosistema puede ser diferente en cuanto a la influencia de los factores ambientales. Por ejemplo, hay ecosistemas que se caracterizan porque hay una gran cantidad de lluvias, ¿no? Y el suelo es rico en nutrientes, en minerales. Y hay otros que no. Hay otros ecosistemas que no tienen esa característica. Entonces, con el solo estudio de los factores abióticos, por ejemplo, estudiar la composición edafológica de los pisos, de los suelos, yo puedo más o menos suponer qué tipo de plantas podrían crecer en ese lugar. Por eso digo que una sucesión ecológica es previsible, ¿no? Porque mediante estudios se puede saber, ¿no? Claro, mediante los estudios del suelo, el agua, la presión atmosférica, la humedad, todo eso me permite saber más o menos si pueden surgir nuevas especies aquí o pueden crecer, sobre todo árboles, plantas, ¿no? Hierbas, arbustos. Entonces, por esa razón, una sucesión ecológica, ¿no? Es previsible y siempre va orientada en una dirección. ¿Hacia dónde va orientada? Va orientada hacia el desarrollo, va orientada hacia hacia el equilibrio, ¿no? Cuando un ecosistema alcanza el equilibrio es cuando pues ha alcanzado pues su máxima biomasa, ¿no? Ya, a eso se le llama se le llama biocenosis clímax, se le llama, ¿no? Una sucesión ecológica, esa es otra característica, ¿no? Una sucesión ecológica siempre termina biocenosis clímax, ¿no? Clímax es un término ecológico que se refiere a que el ecosistema ha alcanzado una gran biodiversidad, tiene una gran biomasa, ¿no? Y otra característica de la sucesión ecológica es que se da como consecuencia de los cambios que son impuestos por los factores ambientales, pero también por las mismas comunidades que habitan allí. No solamente los factores ambientales influyen en los cambios que pueda tener un ecosistema, sino también las mismas especies que habitan en el ecosistema, ¿no? Debido a sus funciones, a sus nichos ecológicos. Probablemente nos pregunten, y me parece que hay una pregunta por ahí en el cuestionario, nos pregunten sobre los tipos de sucesión ecológica, ¿no? Existen las sucesiones evolutivas, las primarias y las secundarias. Las sucesiones evolutivas se dan cuando organismos que habitan en el agua invaden la tierra y se van desarrollando ecosistemas terrestres, como por ejemplo los líquenes que invaden las superficies rocosas de las orillas del mar. Una sucesión primaria se da cuando en un ecosistema despoblado, donde no hay vida, donde no existe ni fauna, ni flora, ni nada, ¿no? Comienza a surgir poco a poco nuevas especies de plantas. Esta sucesión es interesante porque nos puede decir cómo están las condiciones del suelo y del ambiente que permite más adelante la existencia de las plantas. Normalmente en la sucesión primaria, los primeros en llegar son los líquenes, ¿no? Acá, por ejemplo, veo un dibujo, ¿no? Voy a agrandarlo un poco más, de una sucesión primaria, ¿no? Poco a poco van colonizando las plantas y se va haciendo más poblado, ¿no? Los productores son los que inician esto, pues. Luego vienen los animales, ¿no?
Entonces, las plantas pioneras, ¿no? Generalmente, pues, son los musgos, ¿no? Los helechos. ¿Ya? Antes de ellos aparecen los líquenes. Después de los musgos vienen las hierbas y arbustos. Luego vienen las plantas que forman ya los bosques, ¿no? Las plantas maderables, altas, grandes. De esa manera se va poblando el ecosistema, ¿no? En una sucesión ecológica secundaria, perdón, en una sucesión ecológica secundaria, ¿no? ¿Qué cosa ocurre? La sucesión ecológica secundaria se da cuando un ecosistema surge a partir de otro que ha existido y que se ha destruido. O sea, cuando se destruye un ecosistema, surge otro. Las plantas nuevas que poblarán esa zona constituyen una nueva sucesión ecológica que se llama secundaria. Por ejemplo, aquí en este caso veo, ¿no? Que por la tala de árboles o por el incendio forestal han surgido nuevas especies de plantas con el correr del tiempo y el ecosistema más. Eso es sucesión ecológica. ¿Ok? Bien. El equilibrio ecológico y restauración de los ecosistemas. Cuando el ecosistema tiende a adquirir una gran madurez, o sea, evoluciona hacia una mayor complejidad, eso se llama equilibrio ecológico. Y esto hace posible los ciclos biogeoquímicos, ¿ya? Y las transferencias de energía. Por eso veo acá una red trófica, ¿de acuerdo? ¿Ya? Cuando hay equilibrio en el ecosistema, se favorecen los ciclos biogeoquímicos y las redes tróficas. Pero ¿qué pasa cuando actúa la mano del hombre contaminando, talando los árboles, cazando animales, pescando, depredando, usando pesticidas, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Entonces se da el desequilibrio, ¿ya? Un factor importante para que haya desequilibrio ecológico es el incremento de las urbanizaciones. Se destruyen ecosistemas, ¿no? ¿De acuerdo? Se talan árboles, se cazan animales, se trafican con especies, ¿no? Esas son causas importantes del desequilibrio, ¿no? La misma contaminación también, ¿ya? Y para finalizar, ¿no? Justamente, bueno, más adelante vamos a tener el tema de la contaminación, pero esto simplemente es para poder mencionar algunos, digamos, eventos y acuerdos que se han firmado hace muchos años en diversos países, ¿no? Con el fin de poder contribuir, ¿no? Con los ecosistemas para su manutención, para su conservación y preservación, sobre todo, ¿no? Tenemos ahí varios eventos que han sucedido hace años, ¿no? A nivel de las autoridades, con las autoridades de diversos países, ¿no? Esto es sobre la higiene ambiental y sobre la restauración de los ecosistemas, ¿no? Hay diversos tratados, convenios y protocolos internacionales que han habido acá. Por ejemplo, la Declaración de Estocolmo proclama que existe una sola tierra y determina, según esta declaración, el 5 de junio, ¿no? Como el Día Mundial del Medio Ambiente, por ejemplo, ¿no? El Protocolo de Montreal, ¿no? Que fue en 1987 en Canadá, si no me equivoco, establece, pues, obligaciones, ¿no? A los países firmantes. ¿Para qué? Para tomar medidas para la protección de la capa de ozono, por ejemplo, ¿no? El convenio de Basilea en 1989, ¿no? Tenía como objetivo proteger y el medio ambiente frente a los efectos adversos, ¿no? Efectos adversos de
qué? Efectos adversos que resultan, por ejemplo, de los movimientos fronterizos entre países, ¿no? Por ejemplo, eliminación de desechos peligrosos, ¿no? Ahora que ha habido la pandemia, ¿no? Hay una serie de contaminaciones y contaminantes que se han ido botando, ¿no? Mascarillas, pruebas molecular, una serie de cosas, ¿no? Desechos no degradables, ¿no? Por ejemplo, desperdicios químicos, aceites usados, contaminados, lo que decíamos, ¿no? Desechos biomédicos, ¿no? Y también bioinfecciosos, pues, ¿ok? Bien, bueno, y para terminar ya hablamos un poquito acerca de los biomas. Dijimos que los biomas son ecosistemas grandes, son ecosistemas que se caracterizan porque presentan una flora y una fauna típica o determinada, ¿no? Y presentan factores ambientales, ¿no? Que hacen que el ecosistema llegue a su máxima biomasa, ¿ok? ¿Ya? Justamente en el Perú nosotros tenemos, ¿no? 11 ecorregiones que nos dejó el señor Antonio Brac y que han sido estudiadas, ¿no? Y que contienen una gran biodiversidad de plantas y animales. Dentro de los biomas del Perú podemos mencionar algunos que son terrestres y otros que son acuáticos, ¿no? Dentro de los terrestres tenemos acá una lista, ¿no? Las taigas, los desiertos, las tundras, las selvas, ¿no? Los bosques caducifolios. Dentro de los biomas acuáticos tenemos en el aspecto marino, o en el espacio marino, tenemos los litorales, los océanos. En los biomas dulceacuícolas tenemos las aguas lóticas, lénticas, ¿no? Lagos, lagunas, ríos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los biomas terrestres, en el ecosistema o el bioma de selva, pues ahí lo típico son las lluvias abundantes que hay, ¿no? La vegetación típica o representativa de ese lugar, de la selva, son los bosques, ¿no? Bosques densos, de hojas anchas. En la selva hay un clima tropical húmedo, por ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la selva alta. La selva alta tiene un clima cálido y muy húmedo, ¿no? ¿Ya? Donde hay bastantes lluvias. La selva baja, que es la región Omagua, ¿no? Tiene un bosque lluvioso tropical, por ejemplo, ¿no? Y así podemos seguir mencionando otros ecosistemas, los bosques caducifolios, los bosques perennifolios. Los bosques caducifolios tienen como vegetación típica árboles de hojas que son anchas, ¿no? Como los robles, los álamos, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, el bosque tropical caducifolio que se ubica en Tumbes, ¿no? Ese es un ejemplo de bosque caducifolio. Y un bosque perennifolio, ¿no? Es una madeja de árboles que conservan bastante verdor en el ecosistema, ¿no? Sin importar pierden las hojas, ¿no? Otros son ecosistemas de sabana, ¿no? Etcétera. Bueno, y justamente lo que afecta bastante los biomas y los ecosistemas es la explosión demográfica, ¿no? Una gran cantidad de población que habita en el mundo, ¿no? Ya con la pandemia prácticamente han fallecido muchos, pero la población sigue en aumento. Todos los problemas que presentan y se plantean resolver para proteger el ambiente están relacionados justamente con la explosión demográfica, ¿no? La cual viene acompañada lamentablemente por la dilapidación, si se puede decir así, ¿no? De los recursos naturales. No sabemos aprovechar racionalmente los recursos naturales que tenemos. Y justamente ahí nace la teoría de Robert Malthus, ¿no? Que sostiene que el desbalance entre el crecimiento de la población y el aumento de la producción de alimentos estaría dando lugar a el hambre que pasa en muchos países, la hambruna, los conflictos, ¿no? O sea, la población crece rapidísimo, de forma geométrica, pero la producción de alimentos aumenta de forma aritmética,
¿no? La población mundial crece de manera geométrica, de manera exorbitante. No hay control de la natalidad, ¿no? La gente tiene hijos por gusto a veces, ¿no? Y de esta manera escasea el alimento, ¿no? Él no se abastece de alimento a toda la población. Y por eso hay hambruna y hay conflictos, ¿no? En pocas palabras, ¿qué queremos decir? Que la población crece más deprisa que la capacidad de dar alimento a las nuevas generaciones. Y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Muy bien, jóvenes. Con esto terminamos la clase del día de hoy. Estaríamos ya dando simplemente las claves. Nos ha ganado el tiempo. Ya son justamente las 11 de la mañana. Te voy a dictar las claves, por favor, de este tema. Anótalas, por favor. La número 1 sería la D de dado. Una manada de vicuñas pastando de madrugada. La número 2 sería la B de beso. La 3 sería la B de beso también. La número 4, la respuesta de la clave es la A. La número 5 es la C de casa. La 6 es la C de casa también. La 7 es la B de beso. La 8, la pregunta 8 es la B de beso también, secundaria. La 9 es la D de dado. La 10 es la C de casa. La 11 sería la B de beso. La 12 es la B de beso también. 13 es la A. La 14 es la D de dado. Y la 15 es la letra A. Espero que la información que te he brindado te sirva. Y nuevamente, gracias por tu atención. Nos vemos la siguiente clase. Gracias, profesor.